Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra. Bienvenidos a nuestro devocional, anclados en la palabra. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gozo podernos encontrar y reflexionar unos breves minutos respecto a la palabra de Dios. Voy a pedirle que se ubique en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20. Y dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Señor, te rogamos que la palabra ministre nuestros corazones por tu Espíritu Santo y nos lleve a producir mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a reflexionar bajo el tema aprendiendo a andar. Y vamos a reflexionar este tema durante estos días. Hoy vamos entonces a mirar cómo un padre se goza mucho cuando su hijo empieza a andar. Usted ha visto que gozamos de la tecnología y a través de eso que la ciencia se ha aumentado tanto, pues tenemos el uso de los celulares y las fotografías y cómo se envían a través de el WhatsApp o se suben a las redes. Cuando nace un bebé, algunos padres, otros no acostumbran eso, pero algunos padres le toman la foto al bebé inmediatamente que pueden, le toman la foto y de una vez ya está el bebé en las redes, ya lo conocen, lo presentan, lo dan a conocer. Entonces, todo lo que sucede a ese bebé está pendiente, el papá tomándole la fotico, subiéndole, que era el primer día, el segundo día, el tercer día, pero lo más emocionante es cuando el bebé empieza a dar los primeros pasos, ¿verdad? Entonces se hace el registro. Esta semana yo vi una hermana muy emocionada mostrando a su bebé que estaba dando sus primeros pasos y pues yo me emocioné mucho también y estoy segura que ese niño, ese video lo podrá ver más adelante cuando él esté grande porque está la facilidad de guardarlo y de tenerlo como historia, ¿verdad? Imaginémonos a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, y viéndonos dar esos pasos de fe. Y yo me pregunto, ¿será que el Señor está haciendo ese registro? Recuerde que la palabra dice que en su libro están escritas todas las cosas acerca de nosotros. Entonces está el registro de cómo caminamos con el Señor. ¿Usted se ha preguntado si el Señor tuviese allá una cámara grabándonos todo lo que hacemos y tuviese a bien presentarlo a los demás? ¿Qué pasaría? Entonces vamos a hablar acerca del andar. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo. Cuando Pablo le escribe a los efesios, le dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles. Entonces, ¿cómo debemos nosotros andar? Debemos andar en nueva vida. Él, escribiéndole a los corintios, le dice que somos nuevas criaturas, que andamos en nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De modo, entonces, hermano, no hay otro modo, no hay otra forma. Si estás en Cristo, estás en Cristo.
Así de sencillo, mi hermano. Si estás en Él, eres nueva criatura. Si estás en Él, tienes vida eterna. Si estás en Él, tienes vida nueva. Si estás en Cristo, andas en nueva vida. Si estás en Él, renuncias a tu antigua vida, porque esa vida muere cuando nosotros nacemos a Cristo y ahora vivimos conforme a Él. El apóstol Pablo, como creyente maduro, que amaba a todos aquellos que creían en el Señor, él, como maduro en la fe, quiere enseñarle a los nuevos creyentes y a los antiguos creyentes cómo se debe vivir y andar en el Señor. Recuerden, él muchas veces escribió, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, Filipenses 3:1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo dice: os digo, los creyentes deben hablar la palabra y enseñarla. Él dice: os digo y requiero en el Señor. No era un capricho de Pablo, del apóstol. No era que él se le había metido en la cabeza que todos tenían que hablar la palabra de Dios. No, es que es un requerimiento en el Señor. Requiero no solo enseñar la palabra, sino también requerirla. Esto es como corregir, instruir. Cuando uno ve a una persona haciendo algo que no va de acuerdo a las Escrituras, en oración, en clamor a Dios, le pedimos sabiduría para llegar a esa persona en el momento oportuno, cuando Dios nos dé ese momento especial y nos acercamos y le decimos: hermano, mire, la palabra dice así. Le corregimos no conforme a nuestras costumbres, tradiciones que hemos aprendido, porque el abuelito me enseñó así y así tiene que hacerse. No, nosotros hacemos es lo que dice la palabra de Dios, no porque seamos mejores, porque el apóstol Pablo sigue diciendo en Filipenses capítulo 3 del versículo 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, mi amado hermano, nosotros debemos saber que en la palabra debemos anclarnos, debemos asirnos de ella, no solo para decir yo creo en la palabra de Dios, sino para vivirla. Y el apóstol Pablo decía: esto os digo y requiero, o sea, en el Señor necesitamos los creyentes vivir conforme a la palabra. Vamos a mirar qué requería el apóstol Pablo: que no anduviesen como los gentiles, que no anduviesen en las vanidades de su mente, que no anduviesen como si tuviesen el entendimiento entenebrecido. Ya no andamos como ajenos a la vida de Dios. Esto lo vamos a explicar un poquito mañana. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias porque tú has bendecido nuestras vidas. Te pedimos que nuestros corazones sean sensibles a tu voluntad, seamos sensibles a tu palabra, que amemos andar en nueva vida, que tomemos compromiso de enseñarle a otros creyentes en el cumplimiento de tu palabra, de tu voluntad, con amor, en oración, con respeto. Corregirles, Señor, para que lo torcido no se salga del camino. Gracias, mi amado Señor. Amén. Amén. Iglesia del Señor, sigamos leyendo la palabra. Hoy vamos a estar en el Salmo capítulo 72 y en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Recuerden, andemos como hemos aprendido de Cristo en nueva vida.
Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba y Flor Margarita Rodríguez. Y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como Porque somos familia. Familia de Dios. Familia Cuadrangular. Anclados en la palabra. Estamos anclados en la palabra.